Día de los veteranos en el Appleton Diner. La puerta se abrió de golpe. Un anciano entró cojeando. Nadie lo saludó. Nadie preguntó nada. Solo unas pocas estrellas frías y susurros que no eran realmente susurros. Ahí va otro vagabundo buscando comida gratis. Huele a vagabundo. No respondió, solo asintió cortésmente. Tomó la bandeja de comida fría. Su abrigo descolorido colgaba suelto de sus delgados hombros. Un bastón de madera en una mano, cada paso pesado como si cargara décadas de recuerdos con cada zancada. En su muñeca izquierda, apenas visible bajo la manga deshilachada, lucía un viejo tatuaje, un ancla atravesando una daga. Nadie se preguntó qué significaba. Nadie se molestó en preguntar quién era. Se dirigió al patio trasero, la zona extraoficialmente reservada para quienes preferían sentarse afuera. Las sillas de metal estaban heladas por el rocío de la mañana, el viento atravesando su abrigo desgastado. Se sentó, con las manos ligeramente temblorosas mientras desenvolvía los cubiertos de plástico. No había ira en sus ojos, solo una resignación silenciosa, la que surge cuando te olvidan demasiadas veces. Pero en cuestión de minutos, todo cambiaba. Un acto, un instante, y todo el restaurante se ponía de pie. No porque no tuviera hogar, sino porque no habían reconocido a un héroe entre ellos. Se llamaba Robert Ellis, tenía 84 años, era veterano y solo tenía una pierna. Vivía solo en una cabaña ruinosa al borde del bosque, a pocos kilómetros de Appleton. Su vida giraba en torno a una modesta pensión de veterano. Sin familia, sin hijos. La mayoría de sus amigos habían fallecido. El resto se había alejado después de la guerra. Una vez sirvió como seal de la Marina, en operaciones especiales. Luchó en Irak a principios de la década de 2000, ya con más de 60 años cuando fue desplegado. Durante una misión de rescate, pisó un artefacto explosivo improvisado mientras arrastraba a un compañero herido para protegerlo de los disparos. Perdió una pierna. Le dieron una medalla y luego desapareció silenciosamente del sistema. Nadie había sabido nada de él desde entonces. El abrigo descolorido que llevaba pertenecía a su mejor amigo, James Harrington. En 2003, durante un tiroteo, James le había dicho, si salimos con vida, nos vemos en el Appleton Diner. El mismo día de cada año. James no lo logró, pero Robert sí. Y cada año, el Día de los Veteranos, Robert acudía a ese restaurante, no a mendigar, ni a ser visto, sino a esperar a un hombre que nunca regresaba. Nunca le contó a nadie por qué había ido, ni una sola vez. En su muñeca izquierda lucía un tatuaje casi invisible, un ancla atravesando una daga. No era decorativo. Era el emblema encubierto del equipo Bravo, los Navy SEALs, conocidos solo por quienes habían servido en misiones clasificadas de alto riesgo. La tinta se había desvanecido con el tiempo. Nadie lo había reconocido hasta hoy. Nadie en ese restaurante sabía que el frágil anciano que se sentaba afuera en el frío había liderado una unidad de élite durante una de las operaciones más mortíferas en Fallujah. No llevaba medallas. No vestía uniforme, solo una cartera rota con una foto en blanco y negro y una promesa que jamás había roto. Dentro del Appleton Diner, el ambiente era tan animado como siempre. La gente reía, charlaba, chocaba las copas, pero nada era para él. 3 jóvenes con chaquetas a la moda miraron a Robert Ellis y luego rieron disimuladamente. Mira ese tatuaje. Probablemente se lo hizo en rehabilitación o algo así. Parece dibujado con crayón. Se echaron a reír a carcajadas, tan fuerte que los demás los oyeron. Nadie los detuvo. Nadie dijo una palabra. Detrás del mostrador, una joven camarera llamada Hallie, de unos 20 años, recién llegada, dudó. Luego se acercó lentamente a Robert, tapándose la nariz ligeramente, sutil pero perceptible, y dijo, señor, si le parece bien, ¿le importaría sentarse en la terraza? Algunos clientes se han quejado de un olor extraño. Robert simplemente asintió.
sin quejas, sin protestas. Al otro lado del local, una niña pequeña tiró de la manga de su padre y susurró: «Papá, ¿por qué ese hombre camina raro?». El padre se inclinó y murmuró en voz baja: «Aléjate de él, cariño. Es un desastre». Las palabras no fueron gritadas, pero hirieron más profundamente que cualquier metralla de un campo de batalla. En ese momento, Robert Ellis no se sintió un veterano. Se sintió invisible justo el día en que se honraba su sacrificio. Nadie preguntó dónde servía. Nadie se preguntó por qué cojeaba, ni porque solo tenía una pierna. Solo vieron un abrigo viejo y desgastado, un bastón de madera, un tatuaje descolorido, y lo juzgaron. Escuchó cada palabra, pero no reaccionó. Simplemente se giró, cogió su bandeja y salió cojeando en silencio al patio. El viento había arreciado. El frío del aire se apoderó de su abrigo, pero seguía siendo nada comparado con la frialdad del desprecio. Robert salió silenciosamente al patio trasero, la zona de fumadores. La zona tácita para la gente que los comensales preferían estar fuera de la vista. No había nadie allí. Las sillas de metal estaban heladas, las mesas resbaladizas por la escarcha blanca. No manteles, nada de calor, solo acero, viento y silencio. Dejó la bandeja. Le temblaban las manos al abrir los cubiertos envueltos en plástico. Cada movimiento era lento, deliberado, como si estuviera desactivando una bomba de nuevo. Solo que esta vez, nadie lo esperaba a su llegada. La comida estaba helada. Huevos secos, tocino blando, café tan aguado que apenas olía. No habló, no se quejó, simplemente bajó la cabeza, puso ambas manos en su regazo y permaneció quieto. El viento de noviembre se colaba por las grietas de las paredes del patio, atravesando la tela raída de su abrigo. Tembló, pero no se movió. Nadie lo siguió afuera. Nadie le preguntó si estaba bien. Dentro, la gente seguía riendo. Los cubiertos tintineaban contra la cerámica. Música patriótica sonaba desde un altavoz Bluetooth en el mostrador. Era como si nunca hubiera cruzado esa puerta. Una gota le golpeó el dorso de la mano, pero no era lluvia. Era una lágrima. Nadie lo vio. Nadie lo supo, solo él y la pequeña foto descolorida en blanco y negro dentro de su billetera. 3 jóvenes soldados sonriendo en medio de una zona de guerra. Uno de ellos era James Harrington. Otro era él, cuando se sostenía sobre 2 piernas y una montaña de fe. Cada año, Robert venía a este restaurante. La misma mesa, el mismo día para cumplir una promesa a un amigo que nunca regresaba. Pero la forma en que lo miraban, las cosas que susurraban, la forma en que lo empujaban como una carga, una mancha en su celebración. En ese momento, supo que el mundo había olvidado a hombres como él. Una ráfaga de viento agitó las hojas, rozándolas sobre la mesa. Levantó su taza de café con dedos temblorosos. Aún había un atisbo de calor en su interior, pero no lo suficiente como para descongelar la fría sensación de ser invisible. En ese momento, no era un héroe, no era una foca, ni siquiera un veterano, solo un anciano con una comida fría, marcada por una sociedad que no quería recordarlo y no le daba motivos para quedarse mucho más tiempo, hasta que de repente un sonido desde dentro, una tos fuerte, desesperada. Una niña pequeña estaba ahogo. Nadie reaccionó con la suficiente rapidez, excepto él. Empezó con unas toses. Nada alarmante al principio, pero segundos después, todo el restaurante se quedó paralizado. Una niña de 6 años se agarró la garganta de repente. Su rostro se sonrojó y luego adquirió un peligroso tono azul. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Un trozo de pan se le atascó en la garganta. Su madre gritó. El padre, irónicamente el mismo hombre que había murmurado, «Ese viejo está asqueroso», hace unos momentos, se abalanzó sobre ella, agarrándola en brazos y gritando, «Emi, Emi, respira, cariño, respira». Pero no pudo. Su pequeño cuerpo se tensó de dolor,
luchando por respirar. Una camarera se acercó corriendo, frenética, palmeando la espalda de la niña sin un plan claro. Un hombre mayor susurró: «Dios mío, que alguien llame al 911». Pero nadie sabía qué hacer. Los teléfonos resbalaron, los vasos se rompieron, las sillas chirriaron en el suelo. La música navideña sonaba. Por el altavoz, de repente, se sintió inquietante y fuera de lugar. En el patio, Robert Ellis ya se había levantado. Su bastón estaba sobre la mesa, intacto. Se apoyó contra la pared, se inclinó hacia adelante y avanzó rápido. Cada paso era un acto de fuerza de voluntad contra la edad, el frío y el dolor sordo de una pierna amputada. Nadie lo llamó por su nombre, pero entró de todos modos. Al volver a entrar, toda la habitación quedó en silencio. No pidió permiso, no esperó a que nadie le despejara el paso. Se arrodilló junto a la niña que se ahogaba, la tomó de las manos temblorosas de su padre, la colocó en la posición correcta, entrelazó las manos y comenzó la maniobra de Heimlich. 1, 2, sin resultado. Su cuerpo comenzó a desplomarse. La madre se desplomó a su lado, sollozando. Robert apretó la mandíbula. Sus manos envejecidas se movieron con la memoria muscular adquirida durante décadas de entrenamiento médico de combate. Cuarta embestida. Un fuerte chasquido. El trozo de pan salió disparado, aterrizando sobre la mesa. La niña jadeó, aspirando aire, y luego rompió a sollozar. Su madre la alzó en brazos, temblando violentamente por la sorpresa. La atmósfera dentro de la Appleton Diner había cambiado por completo. Hacía apenas un minuto, Robert Ellis era ese anciano sin hogar al que la gente había empujado afuera. Ahora estaba de pie en el centro del local, tras haber salvado la vida de un niño, mientras un joven Navy SEAL lo saludaba con el respeto inquebrantable del ejército de los Estados Unidos. Todas las miradas del local estaban fijas en él. Hallie, la joven camarera, permanecía paralizada tras el mostrador. Tenía los ojos húmedos. Apretaba con fuerza un paño de cocina con ambas manos como si quisiera hablar pero no encontrara las palabras. Jackson Miles, aún concentrado, finalmente se giró hacia la sala. Su voz sonó clara y firme. No es un indigente como decían. Es una leyenda. Sirvió en el equipo SEAL Bravo. El aire se quebró como un cristal. Las mismas personas que antes habían susurrado y reído ahora miraban fijamente sus platos. Jackson dio otro paso al frente, señalando hacia la ventana. ¿Quién se quejó de su olor? ¿Quién le dijo qué? ¿Sentarse afuera porque no encajaba en la imagen? Puedes ir a sentarte afuera, porque seguro que no era él. Silencio. Nadie respondió. El padre de la niña, el mismo hombre que una vez le advirtió a su hija que se alejara de ese viejo verde, estaba ahora arrodillado en el suelo, abrazándola fuerte. Tenía los ojos inyectados en sangre. Le temblaba la voz. No sabía que me equivocaba. Gracias, señor. Se lo debo todo. Robert no respondió con palabras. Simplemente asintió. Su mirada no reflejaba ira. Solo la calma profunda de un océano que una vez había rugido ahora se había convertido en quietud. El silencio en el restaurante cambió. Ya no era el silencio del desdén. Se había convertido en el silencio de la vergüenza y de algo que esperaba surgir. Desde el otro extremo del salón, un hombre mayor de pelo blanco y traje descolorido se levantó lentamente. Empezó a aplaudir una vez, 2 veces, luego se le unió otra persona. Luego una tercera. En segundos, todo el restaurante estaba de pie, aplaudiendo estruendosamente. Nadie les dijo que lo hicieran. Nadie necesitaba. Se pusieron de pie porque algo en su interior lo exigía. Porque el hombre al que habían descartado como una carga inerte acababa de revelarse como realmente era. No un don nadie sin hogar, sino un hombre que una vez se enfrentó a la muerte por su libertad y que, en silencio, cargó con el peso de una promesa mucho después de que el mundo dejara de verlos. Los aplausos en el Appleton Diner no cesaron. Pero entonces, desde la multitud,
Una voz clara y temblorosa se elevó por encima de los aplausos. Te conozco. Tú eres la razón por la que mi padre sigue vivo. Todas las cabezas se giraron. Una joven, de unos 20 años, dio un paso al frente. Vestía un uniforme azul claro, con el pelo castaño y rizos sueltos. Sus ojos brillaban con lágrimas al acercarse a Robert. Mi padre sirvió en Faluya. Lo sacó de un tanque después de que un RPG lo alcanzara en 2004. Siempre decía que nunca olvidaría al soldado que lo arriesgó todo para salvarlo. La sala se llenó de emoción. Robert la miró. Su mirada se suavizó. Parpadeó lentamente, quizá reconociendo su rostro, o quizá solo la historia. Habló con dulzura. Tu padre se llamaba Dan. Ella asintió y luego se derrumbó, llorando. Se abrazaron solo unos segundos, pero todos los que miraban sintieron una opresión en el pecho. Desde detrás del mostrador, una camarera mayor le susurró algo al gerente. Era un hombre corpulento con camisa blanca de vestir, y en la etiqueta decía Cliff M. Dio un paso al frente, con voz baja y firme. Señor, le debemos una disculpa de mi parte y de este restaurante. Inclinó la cabeza profundamente. Por favor, permítanos sentarlo en la sala de honor de los veteranos. Está reservada para quienes sirvieron, pero, sinceramente, debería haber sido el primero en ser invitado hoy. Robert negó levemente con la cabeza, como si declinara cortésmente, pero entonces sus ojos se posaron en la niña que había salvado. Estaba sentada en el regazo de su madre, con las mejillas aún rojas de llorar, pero sonriendo. Esa sonrisa lo cambió todo. Si entro ahí, dijo Robert en voz baja, puede venir conmigo. Algunas personas rieron suavemente. La madre de la niña asintió una y otra vez, sin palabras. Mientras Robert caminaba hacia el comedor principal, la multitud se apartó instintivamente, como soldados que dejan paso a un general que regresa de la guerra. Nadie les dijo que se movieran. Nadie necesitaba hacerlo. Todos permanecieron erguidos, reconociendo en silencio algo sagrado, como si participaran en una ceremonia de respeto no escrita. En el centro de la sala, había una mesa con un mantel blanco impecable, una pequeña bandera estadounidense y un jarrón. Se apartó una silla y, por primera vez ese día, Robert Ellis se sentó sin necesidad de permiso de nadie. Por primera vez en muchos años, no se le veía como una carga, sino como una parte viva del país por el que una vez sangró. Tras más de medio siglo de soledad, hoy era la primera vez que Robert Ellis se sentía realmente reconocido. Estaba sentado a la mesa de honor rodeado de desconocidos, pero ya no había miradas de lástima, solo un discreto respeto y sutiles gestos de gratitud. Momentos después, Hallie, la joven camarera que antes le había pedido que se sentara afuera, se acercó a la mesa. Sus manos rodeaban 2 tazas de café humeante. Aún tenía los ojos rojos. Colocó con cuidado una taza frente a Robert y le habló en voz baja. Señor, disculpe lo de antes. No lo sabía. Robert asintió levemente. No estaba enfadado. Nunca lo había estado. Pero entonces Hallie se sentó a su lado y metió la mano en el bolsillo de su delantal. Sacó algo viejo, un colgante desgastado con una cadena que llevaba una insignia descolorida de la Marina de los Estados Unidos. ¿Reconoce este nombre?, preguntó casi en un susurro. James Harrington. Era mi abuelo. El aire alrededor de la mesa se congeló. Los dedos de Robert se aflojaron alrededor de la taza de café. La miró directamente. Entonces, lentamente, metió la mano en su billetera y sacó una vieja fotografía en blanco y negro. Los bordes estaban rotos. La imagen se desvaneció. 3 jóvenes soldados sonriendo ampliamente entre el polvo de la guerra. Señaló a uno de ellos. Ese es el hombre al que le hice una promesa. Estuvimos de acuerdo. Si alguno de nosotros lograba volver a casa, nos encontraríamos aquí. Todos los años, el mismo día. Hallie se cubrió la boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas.
Mi abuelo solía hablar de un compañero de equipo llamado Robert Ellis. Decía que si alguna vez lo encontraba, le diera las gracias. El restaurante se quedó completamente en silencio. Jackson Miles, el joven foca, dio un paso al frente e inclinó la cabeza ligeramente. Entonces, hoy, su promesa se cumplió. Robert bajó la mirada hacia el colgante que tenía en la mano, luego volvió a la foto. Como si el tiempo acabara de cerrar un círculo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Respiró hondo, con la voz cargada de emoción. Seguí viniendo aquí todos los años. Aunque sabía que James no podría regresar, pero de alguna manera cumplió su palabra de todos modos. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. Todo el restaurante se sintió indescriptiblemente envuelto en un sentimiento indescriptible. A medio camino entre la tristeza y el reencuentro. Una conexión sagrada que se extendía a través de generaciones. Una vieja promesa. Una nueva generación. Y hoy estaban todos allí. En el lugar correcto, en el momento correcto. 3 días después de aquella fatídica tarde en Appleton Diner, el periódico local publicó un titular que dejó atónitos a todos. Un anciano sin hogar resulta ser una leyenda de los Sil Bravo. Su acto de heroísmo despierta a todo un pueblo. El artículo iba acompañado de una foto que se hizo viral. Robert Ellis realizando la maniobra de Heimlich rodeado de espectadores atónitos, algunos de los cuales se habían burlado de él momentos antes. En 48 horas, la historia se extendió por las redes sociales, acumulando cientos de miles de compartidos. Los equipos de noticias locales se presentaron en el restaurante con la esperanza de una entrevista. Pero Robert rechazó todas las solicitudes. Se limitó a sonreír y dijo, «Solo hice lo que cualquier soldado habría hecho». Su humildad no detuvo la ola de cambios. Un rincón especial del restaurante fue rediseñado y rebautizado como la Mesa del Cumplidor de Promesas. En el centro, una foto enmarcada de Robert y James Harrington, tomada décadas atrás, junto a una radiante y sonriente imagen de la niña a la que había salvado. Pero lo que conmovió a Robert más que cualquier reconocimiento o título fueron las cartas. Cada semana, sin falta, recibía notas manuscritas de escolares, habitantes del pueblo y compañeros veteranos que, como él, alguna vez se sintieron olvidados. Escribían sobre sus vidas, sobre cómo su historia los inspiraba, sobre cómo ahora miraban a los demás con más ternura y un corazón más abierto, y sobre la pequeña Amy, a la que él salvó. Después de su primer encuentro, ella comenzó a enviarle dibujos a lápiz y postales cada pocas semanas. En una nota reciente, escribió, «Estimado señor Robert, cuando sea mayor, seré enfermera. Quiero ayudar a la gente como usted lo hizo». Robert leyó esa carta bajo la suave luz del atardecer. Sentado en su vieja silla del porche, la brisa mecía los árboles cercanos. La foto de su amigo seguía guardada en su billetera. Pero esta vez, no se sentía solo. Aquella promesa hecha hacía mucho tiempo entre dos jóvenes soldados en medio de una guerra finalmente se había cumplido. No solo por un hombre, sino por toda una generación. La historia de Robert Ellis se extendió por todas partes. No solo porque salvó una vida, sino porque le recordó a Estados Unidos que la gratitud no puede simplemente colgarse en una pared un día al año. Hay que vivirla todos los días. En cómo miramos a las personas, en cómo tratamos a quienes la sociedad invisibiliza. No todos los que visten ropa vieja son vagabundos. No todos los que se sientan solos están destrozados. Y no todos los héroes aparecen en primera plana. A veces simplemente están sentados tranquilamente afuera de un restaurante, esperando a que los llamen por el nombre que se ganaron.